los bendiga esta preciosa noche. Nuevamente es un privilegio llegar hasta sus hogares, dándole gracias a Dios, quien nos permite recibir su palabra y estudiar a través de ella. Quiero pedirles que me acompañen a hacer una oración para poder tener la guianza del Espíritu Santo, recibir lo que el Señor ha preparado para nuestras vidas. Padre, te damos gracias, Señor, nuevamente por este privilegio que tú nos das de poder estudiar tu palabra, de poder recibir, Señor, lo que has preparado para cada uno de nosotros. Te pedimos en el nombre de Jesús que por favor, Padre Santo, tu palabra venga, Señor, como refrigerio a nuestras vidas, Papito Santo, que edifique, que consuele y que exhorte, Señor, a cada uno de nuestros corazones, hasta donde llegue esta señal. En el nombre poderoso de Jesús, gracias te damos. Amén y amén. Dice la Biblia, mis amados hermanos, en el capítulo 1 de Daniel, el cual estudiamos en un discipulado anterior, que escoge el rey a 4 hombres de entre todo un grupo que va, que tengan ciertas características. Lo que me llama la atención y me ha llevado a ponerle a este tema el título de identidad. ¿Qué es la identidad? Un conjunto de características por las cuales se reconoce a una persona. Yo puedo ver cómo el Señor a través de su palabra a estos hombres, dice la Biblia, que les da ciertas características. Pues estuvimos viendo el capítulo 1, versículo 3, donde de Israel mandan a llamar a estos hombres, ya sea de la realeza o ya sea de la nobleza. Pero en el versículo 4 menciona que sean jóvenes a quienes no hubiera defecto alguno, y hablábamos de que fuera un defecto físico, que sean de buen parecer, inteligentes en toda rama, del saber, dotados de entendimiento y habilidad de discernir, y que tuvieran la capacidad de servir en el palacio del rey. Y les mandó a que les enseñaran la escritura y la lengua de los caldeos. En un recuadro que les está apareciendo en su pantalla, dice que son jóvenes sin defectos, son las características, es la identidad que tenían que tener estos jóvenes, de buen parecer, inteligentes en toda rama del saber, dotados de entendimiento, habilidad para discernir, capacidad para servir en el palacio y aprendizaje de las escrituras y lenguaje de los caldeos. Ahora, veíamos que eran las cualidades que debían de tener cada uno de estos jóvenes. Y le pusimos al tema anterior por nombre el receptor que tiene el joven para vencer. Me llama la atención porque entre todas las características lo que crean es una identidad. Ahora bien, ¿qué identidad tenían estos hombres? Dice la Biblia en el versículo 5 del capítulo 1 que les asignaron manjares, que les dieron bebidas, que eran las que le daban en como ración o como porción al rey. Ahora, al cabo de 10 días, dice que Daniel, Misael, Azarías, Ananías y Misael, los 4 hombres que eran amigos, compañeros, se propusieron en su corazón no contaminarse con los manjares del rey. Recordemos que a ellos les cambian el nombre, a Daniel le ponen Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Ahora, estos hombres, dice la Biblia, que se proponen en su corazón no contaminarse con los manjares del rey. Vemos que al cabo de 10 días, su aspecto en el versículo 15 era mucho mejor que el de todos los jóvenes. Así que Daniel halló gracia delante del jefe o del mayordomo y les pidió que por favor a ellos solo les dieran legumbres. Póngale atención a esto. Se proponen en su corazón no ser contaminados. ¿Qué bendición les trajo o qué les conllevó al no contaminarse con los manjares del rey? Que en toda rama, que en toda inteligencia, ellos fueron hallados 10 veces mejor, en toda sabiduría. Y esto me deja pensar que ellos, en la identidad que traen como israelitas, como descendientes de Judá, ellos la tenían bien marcada y no tan fácil se dejaron desviar. Y de eso hablábamos en el discipulado anterior. Ahora, ¿cuántas veces nosotros nos dejamos guiar por lo que los comentarios, por lo que otros dicen, por lo que otros hablan? Y a raíz de eso nosotros podemos cambiar nuestra identidad.
Miren cómo son las cosas. Porque ellos no quieren comer de los manjares, no quieren beber ningún tipo de bebida, no quieren tener absolutamente nada con lo que conlleve a idolatría, a lo que es dedicado a los ídolos. Bueno, dice la Biblia en el capítulo 1 que ellos fueron hallados mucho mejor que otros jóvenes. En el capítulo 2 de Daniel, nosotros vemos, ahí no son mencionados estos hombres, solo vemos que Nabucodonosor tiene un sueño, el cual, por lo cual él es atormentado, el cual le atemoriza, pero él pone una condición: no contar el sueño, sino que le lleguen a decir a él qué es lo que había soñado, más la interpretación. Cuando esto sucede, solo hallan a Daniel, dice la Biblia, y obviamente junto con sus amigos lo hallan siendo más sabio. Daniel ora con sus amigos, dice la Biblia que piden oración al Señor para que les dé la interpretación acerca de este sueño. ¿Qué sucede? Viene Dios y le manda la revelación a Daniel de lo que el Señor debía de trabajar sobre la vida de Nabucodonosor. Bueno, vemos que se da la interpretación porque incluso habían pedido que todos los adivinos, todos los magos que no pudieran interpretar este sueño, los iban a matar. Viene el Señor y respalda a Daniel. En el capítulo 3, en el versículo 1, dice la Biblia: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el llano de Dura, en la provincia de Babilonia. Versículo 3, dice la Biblia: entonces se reunieron los sátrapas, prefectos y gobernadores, los consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y todos los gobernantes de las provincias para la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y todos estaban en pie delante de la estatua que Nabucodonosor había levantado. Versículo 4 y versículo 5. Y el heraldo proclamó con fuerza: se os ordena a vosotros, pueblos, naciones y lenguas, que en el momento que oigáis el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Pero el que no se postre y adore será echado inmediatamente en un horno de fuego ardiente. Por tanto, en el momento que todos los pueblos oyeron el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Vemos nuevamente lo que se empieza a marcar en Babilonia. Babilonia, idolatría. Babilonia, figura del mundo. Pero llama la atención que son jóvenes, 4 jóvenes, de primero, como recalcábamos al principio, que se proponen no contaminarse con los manjares. 4 hombres a los que les dan interpretación, 4 hombres a los que los dotan de todo conocimiento y que son hallados mucho más sabios que todos los que habitan en ese lugar. Vemos entonces que el rey al final sigue bajo la metodología que venía él trabajando. Él se hace una estatua, dice la Biblia, y hace un horno. Cuando leemos los versículos podemos ver que todo aquel que no se postre a adorar la estatua iba a ser arrojado en ese horno de fuego. Y a mí me llama la atención porque esto es figura de cuando a nosotros nos persuaden para hacer algo. Cuando a nosotros se nos dice, si no haces tal cosa, entonces yo ponía un ejemplo en el mensaje anterior, quizás a alguien le dice, no sos hombre, si no te tomas tal cosa, entonces no nos vas a demostrar lo que sos. Y muchas veces, por ser persuadidos con todas esas cosas, podemos llegar a cometer errores. Leíamos acerca de la identidad, que son los rasgos que al final caracterizan a una persona. ¿Y cuántas veces nosotros, por tener una falsa identidad, podemos aparentar cosas que no somos? Yo me he llevado
me he dado cuenta, me he llevado en ocasiones asombros de ver a personas que muchas veces quieren aparentar tener una vida, pero cuando ya vemos realmente cómo ellos son, es una vida de apariencia, es una vida de engaño. Y al ver esto, a mí me llamó la atención la identidad que ellos tienen. ¿Qué tipo de jóvenes eran los que estaban viviendo en Babilonia? ¿Qué tipo de hombres y mujeres eran los que se estaban presentando? Ahí cuando vemos del capítulo 1 al capítulo 3, han pasado un promedio de 8 años, un poco más. Supongamos que cuando ellos llegan tenían 17, 18 años. Al sumarle esta cantidad, llegamos a ver a 26 o 25 años, siguen siendo jóvenes. Ya empiezan a ver una madurez en ellos, ya empiezan a ver los demás ciertas características en ellos, no solamente su sabiduría, sino que las decisiones que empiezan a tomar ya llevan un poco más de sentido, si usted lo quiere ver de esa forma. Y podemos ver cómo el rey, dice la Biblia, que se hace esa estatua, se hace ese homenaje para poder ser idolatrado. Ahora, cuando vamos al versículo 8, dice la Biblia, sin embargo, en aquel tiempo, algunos de los caldeos se presentaron y acusaron a los judíos. ¿A quiénes? A Medrac, a Abednego y a Misael. Mire cómo son las cosas. O a Ananías, si usted lo quiere ver de esta forma. Le estaba dando uno de los nombres de los caldeos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, oh rey, vive para siempre. Pero hay algunos judíos a quienes has puesto sobre la administración de la provincia de Babilonia, es decir, a Sadrach, a Mesac y a Abednego. Y estos hombres, oh rey, no te hacen caso, no sirven a tus dioses ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor, enojado y furioso, dijo, o dio una orden de traer a Sadrach, a Mesac y a Abednego. Estos hombres, pues, fueron conducidos ante el rey. Veamos acá cómo la palabra de Dios nos da a conocer que estos hombres que habían sido dotados de todo conocimiento y entendimiento, los cuales aparentemente estaban bien, llegan a ser acusados. Llegan a ser acusados por no hacer las cosas que el rey había ordenado. Pero mire, más que eso, a mí lo que me llama la atención es el ejemplo que estaba dando anteriormente, cómo muchas veces somos persuadidos para poder hacer algo. Y cómo muchas veces, en este caso, nos pueden, ¿cómo explicar? Nos quieren meter un poco más de presión para llegar a hacer algo. Al ser presionados ya no solo por los de abajo, por los de su alrededor o de su entorno, ya van ante el rey, ya van con alguien más, con alguien de más peso, si usted lo quiere ver de esa forma. Y lo que quieren ocasionar es que estos jóvenes, que estos hombres, acá no mencionan a Daniel, que estos hombres, dice la Biblia, puedan ser ellos atrapados y a la vez metidos en el horno por no seguir la orden del rey. Bueno, versículo 14. Habló Nabucodonosor y les dijo, ¿es verdad, Sadrach, Mesac y Abednego, que no servís a mis dioses ni adoráis la estatua de oro que he levantado? ¿Estáis dispuestos ahora para que cuando oigáis el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música, os postréis, dice, y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis inmediatamente, seréis echados en un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será el que os libre de mis manos? Miren cómo son las cosas. Aquí empieza una presión sobre los jóvenes. Hablábamos al principio o en el tema anterior, cómo muchas veces somos sometidos a presiones y somos debilitados, cuando la característica del joven es su fuerza, que puede resistir, que puede aguantar cualquier situación que se presente para que él la pueda dominar. Y vemos cómo en este caso
Los jóvenes vienen y al tener un mal informe, ellos se presentan delante del rey. Ellos van con el rey les empieza a hablar y si usted se da cuenta, dice que el rey está molesto, que el rey está enojado. El rey lo que quiere es que ellos le den una explicación por qué no están adorando ni idolatrando a sus dioses. Recordemos, y vuelvo a repetir, jóvenes israelitas, jóvenes de Judá, que aunque vivían en Babilonia, Babilonia no vivía en ellos. Ellos se propusieron en su corazón agradar a Dios. Como muchos de nosotros debemos de proponernos agradar a Dios. Como muchos de nosotros, en vez de agradar al hombre, debemos de buscar lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. ¿Qué es en qué se deleita el Señor? ¿Por qué, cambiando un poco de tema, por qué David se hallaba gracia delante de Dios? Que siendo un muchacho, pastoreando ovejas en los retirados, incluso siendo menospreciado, incluso siendo menos para su propia familia, él se dedicó y se refugió en buscar a Dios. ¿Cuántos de nosotros, al muchas veces ser menospreciados o ser presionados para cometer algo, en vez de buscar un refugio en Dios, cedemos y prácticamente caemos en las trampas que el enemigo quiere? Leíamos en Primera de Juan que dice: vosotros jóvenes sois fuertes, la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. Tenemos la capacidad de vencer, tenemos la capacidad de poder enfrentarnos incluso al maligno y tenemos la capacidad de aprender a decir sí y tenemos la capacidad de aprender a decir no. Cuando nosotros nos presentamos ante alguna situación adversa y somos presionados, la ayuda que nosotros tenemos que pedir que venga de parte de Dios. Hoy hay muchas cosas en las cuales podemos ser sometidos, el famoso bullying. Podemos ser presionados para llegar a cometer un error. Cuando viene el Señor y la palabra dice por medio de él, si el Hijo os libertare, verdaderamente seremos libres. Es decir, que cuando nosotros llegamos a conocer en su plenitud al Señor Jesucristo, cuando nosotros nos introducimos en su palabra, cuando la estudiamos y la conocemos, no tan fácilmente nos vamos a desviar. Y eso es lo que a mí me llama la atención de las características de estos hombres, porque su identidad como hijos de Dios, ellos no la perdieron. Ellos no pudieron en algún momento sentirse persuadidos o sentirse presionados. Simplemente el versículo 16 dice: Sadrach, Mesach y Abednego respondieron y dijeron al rey Nabucodonosor, no necesitamos darte una respuesta acerca de este asunto. Ciertamente nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. El rey les estaba diciendo: de mi mano, ¿quién nos va a librar? De todo poder humano, de todo poder que existe, el único que nos va a librar es el poder de Dios. Recordemos que Él es Rey de reyes y Señor de señores. Nabucodonosor tenía un problema. Él creía que como él no habían dos, que su grandeza y todo su poder nunca le iba a ser quitado. Eso sucedió más adelante y le fue quitado. Pero ¿cómo son las cosas? Porque al final estos hombres le contestan: no. Nuestro Dios, mi Dios al que le sirvo, Él me va a librar del horno de fuego ardiente y de tu mano, rey. ¿Por qué conocían ellos que Dios sí los podía librar? ¿Cómo sabían ellos que Dios sí los podía librar de todo lo que los podían persuadir, de todo lo que los podía comprometer a ellos, de todo lo que en algún momento les iba a causar daño? ¿Cómo ellos sabían? Porque conocían al Dios al que le servían. ¿Y cómo lo conocían? Estudiando su palabra. Por eso, la relación que tiene con el tema anterior, el Salmo 119, versículo 9, ¿cómo podrá guardar el joven puro su camino? Atesorando la palabra de Dios. Atesorando su palabra, va a ser purificado, va a corregir su camino, lo va a conocer, lo va a purificar. ¿Cómo son las cosas?
Miren, miren cómo son las cosas. Y por eso me llama la atención estos 4 hombres. Porque ellos conocían a quién le servían. Ellos sabían específicamente que le servían a un Dios vivo y a un Dios verdadero. Al Dios de los imposibles. Lo que es imposible para el mundo es posible para Dios. Y perdonen, ¿qué edad tenían ellos? Eran jóvenes, pero habían sido instruidos desde su niñez. Por eso la importancia de los padres, en mi caso, padre de una hija, que yo instruya a mi hija, que le dé a conocer a quién servirle. Yo simplemente le voy a exponer, ella va a elegir. No le voy a imponer, le voy a explicar para que ella tome su decisión. Ese es el complemento que debe haber, la instrucción de los padres sobre los hijos, para que cuando el niño sea viejo no se aparte de su camino, dice la Biblia. Instruye al niño en su camino y cuando sea viejo no se apartará de él. Y entonces viene ahí algo importante, el papel que tienen los papás sobre los jóvenes, no imponer, exponer, exponer. Mira, tan fácil que es. Yo recuerdo, miren, les voy a poner este ejemplo. Yo en mi adolescencia cometí muchos errores, de los cuales no me enorgullezco. Y sí le pido a Dios que me permita ser más que vencedor ante cualquier eventualidad que se me pueda presentar. Pero yo tuve una época donde carro que manejaba, accidente, accidente tras accidente tras accidente. Ya mis papás sabían que cada llamada era solo para decirles, me acabo de accidentar, acabo de chocar, acabo de esto, acabo de lo otro. Pero era porque yo no recibía consejo. En una ocasión yo recuerdo que mi madre me dijo, no salgas, ¿para qué vas a salir hoy? ¿O te vas con nosotros? Y yo le dije, mira, no voy a salir. En eso, como a los 20 minutos, me salí de la casa. Fui a la casa de mi hermano. Mi cuñada estaba embarazada, tenía antojo. Yo le dije, te llevo yo la comida. Pero la orden había sido, no salgas. Como a las 9 de la noche yo me empecé a desesperar y le dije a mi hermano, mira, me voy a ir, me voy ya para la casa. No, hombre, espérate otro ratito. ¿Qué vas a ir a hacer a la casa? Vas a estar solo. Me esperé. Media hora pasó y le dije, mejor me voy. Creo que ya es justo. Saliendo del lugar donde él vivía, solo salía que me chocaran el carro. Quizás alguien va a decir, pero usted tan místico que es, ¿cómo fue que eso le pasó? Que solo por desobedecer una orden. Sí, solo por eso. Por desobedecer una orden pueden llegar a pasarnos muchas cosas. Y específicamente hablando de nuestros padres. Acá estos hombres no estaban desobedeciendo específicamente a un hombre, sino la imposición de un hombre, que era lo que él quería. Él tenía autoridad sobre ellos. Él tenía el poder incluso de que a ellos les sucedieran cosas malas si no seguían el mandato que él estaba dando. En mi caso yo te puse un ejemplo de mis padres, pero en el caso de estos hombres era por idolatrar. Veamos la diferencia. Estos hombres le responden a Nabucodonosor, nuestro Dios al que le servimos, puede librarnos. ¿Por qué? Porque ellos conocían que liberó al pueblo de Israel de la mano del faraón, que los liberó de 430 años de esclavitud. Jóvenes que se habían dedicado a buscar a Dios, jóvenes que habían dedicado su tiempo en estudiar la palabra de Dios, jóvenes que lo que ellos querían era recibir la bendición de parte de Dios. Bueno, Daniel 3:18 dice, pero si no lo hace, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni adoraremos la estatua de oro que has levantado. Mire cómo son las cosas. Porque ellos dicen, ahí, nos va a librar, pero si no lo hace, de todas formas nosotros no vamos a idolatrar. Yo leí este versículo en otra versión, y en otra versión decía, porque nos vamos a someter a su voluntad. Era tanto el conocimiento de estos hombres de Dios que sabían
que todas las cosas ayudan para bien. Que si permitía Dios que los metieran al horno, amén, pero si no los permitía, amén. Simplemente por tener conocimiento de Dios. Entonces Nabucodonosor se llenó de furor y demudó su semblante contra Sadrach, contra Mesach, contra Abednego. Respondió ordenando que se calentara el horno 7 veces más de lo que se acostumbraba a calentar. El rey estaba molesto. El rey estaba enfadado, el rey estaba enojado. Bueno, me van a llevar la contraria, pues ahí van a ver cómo los voy a tratar. Eso en otras palabras. Versículo 20, y mandó que algunos valientes guerreros de su ejército ataran a Sadrach, a Mesach y a Abednego y los echaran en el horno de fuego ardiente. Entonces estos hombres fueron atados y arrojados con sus mantos, sus túnicas, sus gorros y sus otras ropas en el horno de fuego ardiente. Miren cómo son las cosas. Porque no solo los atan, ahí metieron todas sus cosas en ese horno. Creyeron que los iban a destruir. Creyeron que al meterlos a ese horno, Dios no iba a responder. Eso fue lo que Nabucodonosor creyó. ¿Saben qué pienso? Que estos 4 hombres quizás iban cantando, quizás iban orando, quizás iban, Señor, pues que se haga tu voluntad, más no la nuestra. Permítenos salir en victoria de esto y si es tu voluntad, amén, nos vamos contigo. Yo veo a unos hombres muy seguros de lo que podía llegar a suceder, pero estos hombres, dice la Biblia, que fueron atados. Veíamos en la red que atar significa encarcelar, significa oprimir. Atar significa que ellos no podían tener libertad, no se podían desenvolver. No iban a poder hacer mayor cosa. Es decir, que al momento de estar atados y caer en el horno recalentado 7 veces, ellos no iban a tener cómo escapar. Y muchas veces nos vamos a enfrentar a situaciones en las cuales nos van a querer atrapar, nos van a querer obligar a estar donde no queremos, nos van a querer persuadir para que hagamos cosas que no debemos de hacer, nos van a querer atar, nos van a querer tener encarcelados, nos van a querer tener como prisioneros. Pero déjame decirte que aún en esos momentos Dios va a actuar a tu favor. Aún en esos momentos Dios va a obrar sobre tu vida. Lo único que Él quiere es que clames. Escrito está, clama a mí y yo responderé y te enseñaré y te mostraré cosas grandes y dice, y ocultas que tú no conoces. Ellos fueron entregados, ellos fueron atados, fueron arrojados. Dice que fueron sus mantos también echados, sus túnicas, sus gorros, sus otras ropas en ese horno que estaba ardiente. Y como la orden del rey, dice en el 22, como era orden del rey, era apremiante y el horno había sido calentado excesivamente. Mire qué pasó con aquellos que los quisieron atar. La llama del fuego mató a los que habían alzado a Sadrach, a Mesach y a Abednego. Aquí empieza el propósito de Dios. Pero los 3 hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados en medio del horno de fuego ardiente. Mire cómo son las cosas. A ellos los tiran, pero acá no está diciendo que ellos murieron. Acá dice que los ataron fueron los que murieron. Cuando Dios te va a libertar, a esa gente que te tiene oprimido, a esa gente que te tiene atado, la va a hacer a un lado, los va a orillar. Dios, mira, muchas veces cuestionamos, pero ¿por qué tal persona se alejó? ¿Por qué cuando estaba con tal persona las cosas no funcionaban? Cuando estaba con tal persona, con tales amistades, me iba mal. Porque no es ahí tu lugar, porque no es ese el camino que Dios ha preparado para tu vida, porque no es ahí donde Dios quiere que estés. Así de simple. Es necesario que nosotros abramos nuestro entendimiento y nos demos cuenta que muchas veces no nos va bien en un lugar porque no es el propósito de Dios que ahí estemos. Así de sencillo. Entonces mira, ¿cómo son las cosas?
porque todos aquellos que los habían, dice, que los habían alzado, que los habían expulsado al horno de fuego, ellos fueron los que murieron y no, y mira cómo son las cosas, ni siquiera habían caído en el horno, a ellos solo las llamas los alcanzaron. Ellos dice que cayeron ahí atados. Ellos dice la Biblia que cayeron ahí en ese lugar con todas sus vestiduras. Y mira cómo son las cosas. Verso 24. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y levantándose apresuradamente preguntó a sus altos oficiales, mira cómo son las cosas, ¿no eran 3 los hombres que echamos atados en medio del fuego? Y ellos respondieron y dijeron al rey, ciertamente, oh rey. El rey respondió y dijo, mirad, veo a 4 hombres, ¿cómo dice? Sueltos, que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño alguno. Y el aspecto del cuarto es semejante al de un hijo de los dioses. ¿Cómo son las cosas? ¿Y cómo es este tema? Es bien precioso, porque son 4 hombres que no quebrantan su identidad, son 4 hombres que la identidad la tienen bien marcada, y al tenerla bien marcada, al no desviarse, al no ceder ante las presiones, en vez de ser destruidos, resultan siendo premiados. Porque mira, en medio del horno, en medio del fuego, en medio de los problemas, en medio de las tribulaciones, ¿qué fue lo que sucedió con ellos? Dice la Biblia que sus ataduras, que sus ataduras habían sido, ¿qué? Quitadas. No tenían daño alguno. Dice que eran hombres sueltos, eran hombres que estaban paseándose en el lugar en vez de estar ahí siendo cenizas. ¿Qué se me hace que estaban cantando y glorificando el nombre de Dios? ¿Qué se me hace que estaban alabando? Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad. Quizás empezaron, ¿dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad. Y es que lo que ellos no sabían, los babilónicos, lo que no sabían, es que se estaban enfrentando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Mira cómo son las cosas. Entonces, muchas veces, en medio de esas circunstancias que tú puedes llegar a vivir, lo que está haciendo Dios es probarte para desatarte. Santo es el nombre de Dios. Te está probando para que al momento que tú no niegues tu fe, al momento que tú digas, le sirvo al Rey de Reyes, le sirvo al Señor de Señores, como joven que tú eres, el Señor te apremie. El Señor se levante a tu favor. El Señor quite a los que te oprimen. Que se cumpla el Salmo 23. El Señor adereza mesa enfrente de tus adversarios. Eso fue lo que hizo con ellos. Porque en vez de ser destruidos ellos, dice la Biblia, que ellos estaban siendo libres. Dice, ¿no eran 3 los hombres que echamos atados en medio del fuego? Y ellos respondieron y dijeron al rey, ciertamente, oh rey, así es. No estás loco. Sí, rey, así fue como tú viste. Y el rey respondió y dijo, mirad, veo 4 hombres sueltos en medio de estos problemas, en medio de estas adversidades. El Señor te está soltando. El Señor, yo vengo a decretar que bajo lo que estés viviendo y estés pasando, y que cuando tú clames el nombre de Dios, vas a ser desatado en el nombre de Jesús. Esta preciosa noche son desatadas todas las ataduras que te oprimían, toda ligadura, toda cadena se rompe en el nombre poderoso de Jesús. ¿Por qué? Porque no negaron su identidad. A ellos les preguntaron, ¿tú sos cristiano? No, mis papás son los que me llevan a la iglesia a la fuerza. No, ellos no dijeron eso. Ellos dijeron, sí, al Dios de nuestros padres, al Dios que le servimos, el Dios de nuestros padres. Ellos conocían muy bien quién es Dios.
La importancia de que el joven entonces estudie la palabra de Dios. La importancia de que el joven, hermano, lea. La importancia de que no solamente agarre la Biblia, y Judas se ahorcó. No, no se trata de eso. La importancia de comprender lo que Dios tiene para tu vida. La importancia de entender que el Señor lo que está preparando para ti es algo grande. Versículo 26. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego. Yo me imagino que él llegó y se acercó y dice, pero me voy a quemar, pero solo, ahí de lejitos. A la puerta del horno de fuego ardiente y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego. Mire cómo los define. Él es el que los define. Siervos del Dios Altísimo. Salid y venid acá. El mismo rey los fue a traer. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego, salieron de en medio de los problemas, salieron en medio de las adversidades. Y los sátrapas, los prefectos, los gobernantes y los altos oficiales del rey se reunieron para ver a estos hombres. Como el fuego no había tenido efecto alguno sobre sus cuerpos, ni el cabello de sus cabezas se había, como dice esta versión, se había chamuscado, ni sus mantos habían sufrido daño alguno, ni aún olor del fuego había quedado en ellos. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de asar carne, pero cuando uno está haciendo un asado, se le impregna el olor. Y miren cómo son las cosas, porque en medio de fuego, dice la Biblia, que ellos no fueron quemados, que ellos no fueron destruidos. Es más, ellos fueron protegidos en problemas, así como Dios te está hablando esta preciosa noche. En medio de esas circunstancias es donde Dios se quiere glorificar, pero mantén tu identidad, mantén tu identidad. No como muchos que ceden bajo la presión de otros. No cedas, no cedas. Dios te va a premiar. Dios te va, hermano, a galardonar. Dios te va a bendecir, pero siempre y cuando tú no niegues su nombre. Versículo 28. Habló Nabucodonosor y dijo, bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que ha enviado a su ángel y ha librado a sus siervos, que confiando en él, desobedecieron, mira, la orden del rey, la orden de un hombre, no la de Dios, y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a ningún otro Dios, excepto a su Dios. Por tanto, proclamó un decreto de que todo el pueblo, nación o lengua que diga blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Mira, esto fue un decreto que el rey Nabucodonosor hizo. Dice, sea descuartizado y sus casas reducidas a escombros. Ya no hay otro Dios que pueda librar de esta manera. Mira cómo son las cosas. Porque acá el mismo rey es el que le habla a toda la nación, a todos los hombres. Es el mismo rey el que dice, miren lo que hicieron, miren lo que hizo el Dios de ellos. Ellos estaban a punto de ser destruidos, ellos iban a ser quemados, pero el Dios de ellos, ese Dios sí está vivo. Ese Dios sí cumple sus promesas. Ese Dios sí cumple su palabra. Ese Dios de estos jóvenes, hermano, los jóvenes le sirvieron de ejemplo al rey. ¿Por qué? Porque ellos no cedieron ante la presión del rey, no cedieron ante la presión de los oficiales, aunque los calumniaron, aunque dijeron muchas cosas en contra de ellos, aunque blasfemaron en contra de ellos, aunque hablaban del Dios de ellos. ¿Qué hicieron ellos? Se mantuvieron firmes. Su identidad la mantuvieron firme. Vivían en Babilonia, pero no comían la comida de los babilonios. Vivían en Babilonia, pero no adoraban a los dioses de los babilonios. Vivían en Babilonia, se atrevieron incluso
a desobedecer la orden del rey por no adorar a sus dioses. Pero ellos lo que hicieron fue honrar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Te pregunto, entonces, ¿cómo vas a actuar ante alguna eventualidad que pueda llegar a suceder en tu vida? ¿Qué vas a hacer cuando a ti se te presente alguna circunstancia de estas? ¿Qué vas a hacer cuando la presión de alguno de tus amigos quiera que lo que tú hagas es negar el nombre de Dios? Si quieres un consejo, sigue el ejemplo de estos hombres, que se atrevieron a honrar y a glorificar el nombre de Dios, se atrevieron a creer, incluso ellos dijeron, bueno, si Dios quiere, nos libra. Si Él no quiere, pues no nos libra, pero al final nosotros vamos a someternos a la voluntad de Dios. Y muchas veces a nosotros como jóvenes nos cuesta someternos a la voluntad de Dios. Yo soy joven, tiempo para alabar a Dios voy a tener después cuando ya sea viejo. No, no demeritando la vejez de nadie. Estás a tiempo, este es el tiempo de volver, este es el tiempo de regresar. Veíamos en el discipulado anterior, la fuerza del joven lo caracteriza. Entonces, sé fuerte en tus decisiones, sé valiente, así como le dijeron a Salomón. Su padre le dijo a Salomón, sé hombre en las decisiones que vas a tomar. Te quiero bendecir tu vida y las decisiones que tengas que tomar. Hazlas guiado delante del Señor. Padre, te damos gracias esta preciosa noche por tu presencia, por tu misericordia. Gracias por tu palabra, por este mensaje. Gracias por la bendición que nos has dado de estudiar tu palabra, de recibir la porción que tienes para nuestras vidas. Bendecimos tu nombre, te glorificamos, te adoramos y te exaltamos. Gracias, Padre. Ayúdanos a serte fiel, a permanecer en nuestra identidad contigo, Señor. Te lo pedimos y suplicamos en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos. Amén y amén. Bendiciones, amados hermanos.